y adelante ese espíritu de poder y de amor para poder tener dominio propio. ¿Contra qué? Contra los pensamientos que Satanás envía a la vida del ser humano. Son bombardeados los pensamientos del hombre, yo pienso que 2 o 3 veces por segundo, o muchas veces por segundo. Imagínense lo que pasa en un segundo de rápido, y así en segundo no pierde tiempo el enemigo de enviarnos esos espíritus. ¿Para qué? Para acobardarnos y decir, es que no lo voy a poder hacer, es que definitivamente nunca la he hecho, es que mi familia nunca la ha hecho, es que es difícil hacerla. Entonces, si usted habla negativamente y su mente está recibiendo ese tipo de información, entonces todo su ser se va a volver cobarde para resistir las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, que se viven todos los días, y también para lograr los éxitos que Dios le ha prometido. Pero todo depende de usted. Si tiene coraje, valentía y ese poder que Dios nos ha delegado a través de su palabra, entonces nosotros podemos llegar a lograr las metas, ¿verdad? Ese amor puro, el amor, dice, que cubre multitud de pecados. Cada vez que uno ve a una persona que no tiene la capacidad quizás de tomar decisiones, y no tiene la capacidad quizás de funcionar como funciona usted, con esa habilidad y esa destreza, y eso, todo eso, esa sabiduría viene de Dios, no viene de nadie más. Las puertas que se abren no vienen de nadie más que del Todopoderoso. Es decir, que no crea que usted es inteligente por su propia cuenta. Hay alguien que le provee esa inteligencia, y es Dios. Por eso nos ha dado ese espíritu de amor, para que seamos tolerantes y saber que las personas que están al lado sí tienen la misma capacidad que tengo yo. Lo único que no tiene ese valor para lanzarse, esa valentía para enfrentar los desafíos de la vida. Y ese dominio propio también viene de Dios para nosotros. Si no tuviésemos dominio propio, nosotros fuéramos cualquier cosa por ahí, ¿no? Pero Dios nos dice, eso sí, eso no. Eso no ahora y eso después. Todo depende de nosotros. Es decir, que muchas personas consideran que el temor es un pecado. No, el temor sí te lleva a pecar, ¿verdad? O te lleva a no pecar, o pecaste y después dijiste, ay no, qué temor, que pequé y ahora. Pero casi siempre el temor a Dios, que es muy diferente al temor al hombre, al temor a fracasar con un negocio, al temor a poder lograr graduarte, a poder lograr hacer funcionar tu empresa, el temor de hacer funcionar el ministerio que Dios te ha dado, sea de cántico, sea de servir sin cansarte, ¿verdad? Yo veo personas que año tras año sirven, quizá haciéndole el trabajo a Dios de tenerle su casa bella, de los detalles, venir y corregirlo y decir, wow, mira, yo sé hacer alfombra, y esa alfombra se deslachó, déjame llevar esta herramienta y déjame hacerlo, porque esa casa es de Dios, ¿verdad? O mi arte es limpiar, entonces déjame ir hoy para hacerlo para la casa de mi Dios, en la iglesia donde usted se congregue, claro, ahí mismo usted va y sirve, usted se siente alegría y gozo, ¿verdad? Entonces, ¿consideran usted que el temor es un pecado? Todo depende, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el temor hacia Dios. Pero cuando es temor al pecado, yo creo que es reverente temor a Dios y saber que sí podemos llegar a colapsar pecando, temiendo a cosas que nosotros no debemos de temer, porque ya Dios nos ha confirmado 1000 veces que Él está con nosotros y Él es nuestro poderoso gigante. ¿En qué nos afecta en nuestras vidas cuando nosotros tenemos temores? Casi en todas las áreas nos afecta mucho, porque nuestra autoestima baja muchísimo y nos descalificamos nosotros mismos cuando tenemos temor. Hay personas que tienen tanto temor que un ruidito que oyen, tienen un miedo, y cuando usted tiene miedo, el segundo ruido usted lo va a escuchar como una explosión, y el tercer ruido usted va a escuchar que ya todo se desapareció, porque comienza a subir la taquicardia, los latidos de su corazón,
y comienzan a acelerarse y ya usted no puede tener control de usted cuando usted tiene ese temor. Creo que se están entrando a la casa, creo que van a robar, creo que me van a hacer daño, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a lo profundo, tengo miedo a lo alto, tengo miedo a lo oscuro, tengo miedo a las cucarachas, tengo miedo a los ratones. Entonces ese temor no es bueno, ¿verdad? Porque no nos hace nada bueno, sino que nos afecta en nuestra vida. Tengo miedo que me dejen, tengo miedo de que no vaya a lograr esto, tengo miedo de que alguien me vaya a quitar lo otro. Ese es un miedo terrible, un temor que nosotros tenemos que, cuando llegamos a Jesús, entregárselo completamente y renunciar. Y eso es como el que tiene temor, que tiene miedo, vive en un cautiverio, vive como preso o presa. Entonces nosotros tenemos que escapar. Puede uno ver lo que vea. Claro que, por ejemplo, mi esposo me dice, ay sí, porque como tú estudiaste lo que estudiaste, entonces por eso no te da así ningún tipo de cosas. Eso era antes cuando estábamos chavalitos, ¿no? Y dice, ay, no te da miedo esto. No me da miedo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en enfermería, tenía esos hospitales de los países de uno son bien tenebrosos, ¿no? Y uno iba a veces con un paciente que ya se había muerto en ese ratito, y si ya se lo habían llevado o que había estado batallando hasta el final, y después tenía que caminar el pasillo oscuro para ir a buscar quizá una medicina al otro extremo, a la otra estación y esas cosas. Y cuando uno está en ese mundo y en esa vida, nada le da miedo, porque uno sabe que ese cuerpo ya está inerte, que la persona ya no está ahí, que no tiene la capacidad ni el poder de levantarse ni de hacer nada de daño. Y en lo espiritual, el que se va al abismo se fue para allá, y el que se va para el cielo se fue para allá. La Biblia dice que los muertos nada saben, y cuando algo se manifiesta a través de una persona que ya está inerte, es porque son otros espíritus que toman posesión y se identifican como esa persona, pero no realmente que esa persona lo está haciendo, porque a esa persona se le acabó la capacidad en este mundo para hacerlo. Y hay personas que dicen, ay, si fulanito me sale, ay, si me ala los pies. ¿Cómo te va a alar los pies? Esa persona, su cuerpo está descansando en un reposo en la tierra, y su alma está en donde le tocó ir, dependiendo sus acciones, sus actitudes en la vida y lo que sembraron aquí en la tierra, ¿verdad? Es decir, que cada uno tiene su parte, no porque Dios se la dio, sino porque cada quien se la ganó. Entonces debemos de renunciar a ese tipo de temor. ¿Cuál es la mejor forma de nosotros vencer el temor? Yo pienso que la mejor manera de nosotros vencer el temor es agarrado de la mano del invencible, del Todopoderoso. Si yo sé que Dios está conmigo, yo puedo ir al lugar más tenebroso del mundo y no sentir miedo, porque si yo me siento desprovista de Dios, entonces sí temblaría y bueno, me volviera una gelatina, me desvaneciera una velita cuando se prende, que se vuelve cera, así me volviera si sé que Dios no está conmigo. Pero si yo sé que Dios está conmigo, yo tengo la capacidad de entrar a cualquier lugar que exista en el mundo, que sea tenebroso, que sea, ¿por qué? Porque cuando uno tiene la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros, nosotros sabemos y entendemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como dice la palabra, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, y si aún contra mí se levantaran guerra, yo estoy confiado de que Dios es mi protector, mi ayuda, mi fuerza, mi fortaleza, mi roca, mi paz, mi Dios fuerte, el que ha designado su propio ángel para que acampe alrededor mío y de los míos y nos defienda. Entonces, cuando una persona que es creyente, que es cristiana, que le ha entregado su vida a Jesús y tiene una relación profunda con Dios, realmente nunca el miedo le va a vencer. Pero si está en las manos de Dios, pero tiene algunas puertecitas abiertas en su vida, que no conoce bien su identidad, que no sabe cuál es su relación profunda con el Eterno, entonces esa persona definitivamente siempre van a estar temblando ante las circunstancias de la vida. Y bueno, no podemos realmente considerar que el temor
es un pecado. Jamás el temor es un pecado. Tenemos que tener un temor reverencial ante Dios y ante las cosas. Un ejemplo, ahí está un lápiz o un cuaderno. Un ejemplo, a mí a veces me gusta mucho echar mis lápices dentro de la cartera, ¿verdad? Y a veces si uno va a un banco o va a cualquier lado y le presta un lápiz para uno firmar, a veces uno tiende a echarlo en la cartera, pero lo hace inconscientemente. Inmediatamente yo lo identifico rápido, lo saco, le digo, ay, disculpa, eché el lápiz en mi cartera. Es una costumbre y lo hice, pero discúlpame. ¿Por qué? Porque hay que identificar, y eso ya no es un temor, porque tú puedes pedir disculpa y decir, mira, me retracto, hice esto, pero lo hice de manera inconsciente. Pero a veces nosotros hacemos las cosas conscientemente y pecamos contra el cielo, contra el Todopoderoso y contra nosotros. Entonces ese sí debe ser un espíritu que debe de prevalecer en nosotros, de temor a pecar de manera consciente. Me voy a llevar esto porque yo lo necesito, pero eso no es tuyo para que te lo lleve. Si tú no lo necesitas o lo necesitas, si no es tuyo, ya eso entra a otro renglón y eso puede traer una consecuencia. Entonces realmente tenemos que dejar que el temor viva y repose en nuestro corazón para poder hacer las cosas bien, pero no para juzgarnos a nosotros mismos siempre y decir, ay, que esto siempre lo hago mal, pero siempre reincide hacerlo. Necesitamos pedirle a Dios que nos eduque en esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que nos afecta nuestra vida cuando tenemos muchas cosas en el plato. Y una de las cosas que realmente nos afecta en nuestra vida es cuando tenemos diferentes tipos de temores. Sí, cuando tenemos temores, el temor, nosotros tenemos que darnos cuenta que nos limita, sí, nos limita el temor. Ay, que yo quiero aprender a manejar, pero ¿y si el tráiler se me viene encima? ¿Y si choco? ¿Y si no quepo en la callecita? ¿Y si me pasa algo? Siempre estamos bajo riesgo, sea que manejemos nosotros, o sea que maneje alguien más, nosotros siempre estamos bajo riesgos. Sí, porque la otra persona se puede equivocar, se puede dormir, se puede chocar, lo pueden chocar, muchas cosas pueden pasar. Entonces, todo a veces es la percepción de nuestro propio pensamiento que llegan a nuestras vidas que nosotros tenemos que vencer. ¿En qué nos afecta nuestra vida cuando tenemos temor? En todas las áreas, porque afectamos aún nuestros hijos y nietos y tataranietos y generaciones enteras. La afectamos con el espíritu de temor, porque les reitero nuevamente, son tantas las limitaciones que vienen a nuestra vida que nunca vamos a hacer una vida competente. Ay, pero si no sé usar la computadora, pues aprende. Si no sé usar el carro, pues aprende, como todo el mundo tuvo que aprender casi a la obligada, porque la demanda de la sociedad nos los pide, y después nosotros decimos, gracias Señor por darme esa habilidad. ¿Cómo lo hubiese hecho en mi vida si no lo hubiese hecho así? ¿Por qué? Porque vencimos el temor. Todo el mundo cuando comienza a manejar, todo el mundo tiene algún tipo de temor. Ay, Señor, ayúdame porque no quiero que me salga esto, aquello mal y que yo dé mal cuenta de este auto. Ay, Dios, ayúdame por esto, pero al fin y al cabo lo vencemos y después de los años y años y años nos sentimos más seguros, porque cuando uno practica, todo va saliendo mejor. Así son las palabras, cuando nosotros las practicamos y vemos los beneficios del hablar correctamente, de hacer las cosas correctamente, de mirar los beneficios que nos da una vida correcta, entonces nosotros todos los días apreciamos más vivir ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos trae beneficio. ¿Cuál es la mejor forma para usted vencer el temor? ¿Cuál es la mejor forma? Quizá al principio de su vida, cuando usted puede identificar cuáles son los temores que le han invadido la vida suya, usted va a poder decir, voy a utilizar esta estrategia o voy a utilizar aquella otra estrategia para poder ver los resultados de vencer el temor. Una de las cosas lindas y hermosas para vencer el temor para los miedosos es la música de adoración. Cuando usted está sola, envuélvase en adorar, en hablar con Dios,
en tener momentos a sola de intimidad, y una intimidad profunda con el Padre, y usted verá que todo espíritu de temor no viene a usted.